Cuando son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y las 3 de la mañana en Moscú, les doy la bienvenida a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Sin avances sobre el cese el fuego en Ucrania, finalizaron las conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Las partes calificaron el encuentro de productivo, mientras que Donald Trump, a través de su red social Truth Social, presionó a Kremlin para moverse para poner fin a las muertes en la guerra. Argentina anunció un acuerdo por $20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y la flexibilización de controles cambiarios para las personas naturales. La noticia se da a conocer el mismo día en que se publicó la nueva cifra de la inflación. Tenemos reporte. En Ecuador, día de votaciones anticipadas, los adultos mayores en condición de discapacidad tuvieron la oportunidad de sufragar previo a la jornada electoral del domingo, donde se definirá entre Luisa González y Daniel Noboa el próximo mandatario del país. Conectamos con Quito. Después de que la Corte Suprema de Justicia le exigiera a la administración de Donald Trump que facilitara el regreso de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado por error, la Corte de Maryland, que lleva el caso, le pidió una hoja de ruta sobre cómo lo hará y los abogados del gobierno se negaron a hacerlo, argumentando que no han tenido tiempo para poder decirlo. Ampliamos en directo DC. Y en una semana en el mundo nos preguntamos cómo se vive la guerra comercial en China, comentamos por qué finalmente Donald Trump suspendió los llamados aranceles recíprocos para todos excepto para Beijing. ¿Cuál fue la causa, el cálculo o el objetivo de este nuevo y drástico giro de guión? Además, la Casa Blanca eleva su hostilidad hacia el gigante asiático cuando en paralelo intenta renegociar el pacto nuclear con Irán y acercar posiciones con el Kremlin. También les platicaremos sobre cómo este fin convulso de incierto escenario global y en medio de una crisis de violencia e inseguridad que se recrudece, los ecuatorianos acuden a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente. Iniciamos en Rusia. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo para discutir posibles caminos hacia la paz en Ucrania. Ambos países calificaron este encuentro como productivo y, sin embargo, el Kremlin advirtió que no hubo grandes avances sobre los motivos de la reunión, mientras que Donald Trump, a través de su red social Truth Social, puso presión y pidió así a Rusia que se mueva. Es uno de los pocos occidentales que se ha encontrado con Vladimir Putin en persona. El emisario estadounidense Steve Witkoff fue recibido en San Petersburgo para las negociaciones sobre Ucrania. La conversación entre ambos duró cerca de 4 horas y marca la retoma de las comunicaciones directas entre Rusia y Estados Unidos, incluso si pocos avances se esperan. El trabajo es continuo, meticuloso. Son intercambios de puntos de vista para exponer las preocupaciones de unos y otros. Por ello se trata de un trabajo muy meticuloso. No hay que esperar muchos avances en este campo. Previo a la reunión, Donald Trump trató de presionar a Rusia mediante un mensaje en Truth Social. Estados Unidos propuso un cese el fuego en marzo, aprobado por Ucrania, pero posteriormente Moscú multiplicó las condiciones y retrasó su entrada en vigor. Rusia se tiene que mover. Mucha gente está muriendo, miles por semana, en una guerra sin sentido. Una guerra que nunca debió ocurrir y que no hubiese ocurrido si yo hubiese sido presidente. Estas últimas semanas los rusos han incrementado sus bombardeos, principalmente sobre civiles, contrario a una posible tregua en los enfrentamientos. Entre tanto, el presidente ucraniano visitó su ciudad natal. Quiso rendir homenaje a las víctimas de los bombardeos que mataron a 19 personas, entre ellas 9 niños, la semana pasada. La presión sobre Rusia debe aumentar cada día hasta que la amenaza cotidiana de los ataques rusos desaparezca. Debe desaparecer del cielo, de la tierra y del mar ucranianos. El presidente ucraniano dice que no cuenta con sistema antiaéreo Patriot para proteger al país por vía aérea. Igualmente acusó a Rusia de contar con soldados chinos. Estima que al menos 150 de ellos han luchado del lado de Moscú. El Kremlin lo desmintió y China calificó sus afirmaciones de sin fundamento.
Y justamente Steve Witkoff, al finalizar esta reunión en Rusia, se dirige hacia Omán, donde en pocas horas comenzarán las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear. Mientras Washington quiere un acuerdo que frene el programa nuclear iraní, Teherán insiste en que no está desarrollando armas nucleares. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la Unión Americana está abierta a un acuerdo antes de las negociaciones y Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. Serán las primeras conversaciones en años entre Estados Unidos e Irán. La administración de Donald Trump busca llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Omán será el lugar de las conversaciones, de las que aún no hay claridad sobre si serán directas, como asegura Washington, o indirectas, como asegura Teherán. Horas antes de la reunión entre enviados de Washington y Teherán, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió que Washington podría detener las exportaciones de petróleo de la República Islámica, lo que se suma a la opción militar mencionada por Trump en marzo pasado. Como el presidente ha sido muy claro, todo está sobre la mesa. A corto plazo, debido a la solidez de la producción energética estadounidense y a nuestras relaciones con nuestros aliados, vamos a endurecer las sanciones y restringir la capacidad de Irán para exportar petróleo. Se empieza por lo económico, se empieza por las negociaciones. Esperamos que sea suficiente. Fue Trump en su primera administración quien decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y las potencias mundiales e imponerle de nuevo sanciones económicas. A pesar de que Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines civiles, Estados Unidos y su principal aliado en Medio Oriente, Israel, insisten en que Teherán está intentando desarrollar armas nucleares. Según investigaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán contaría con una planta nuclear activa en la ciudad de Bushehr, así como múltiples plantas de conservación de uranio. A menos de 24 horas del encuentro previsto, las calles se muestran incrédulas. La experiencia histórica demuestra que Estados Unidos en todos los acuerdos ha incumplido promesas y ha actuado sin escrúpulos. Estados Unidos no merece negociaciones directas. El gobierno iraní dijo que está dispuesto a dar una oportunidad genuina a las conversaciones nucleares de alto nivel con Estados Unidos. Y en un nuevo episodio de la guerra arancelaria desatada por el gobierno de Donald Trump, China anunció que elevó a 125% los aranceles a productos estadounidenses, y esto como respuesta a la decisión del mandatario republicano de imponer un total de tarifas a los productos chinos del 145%. Las represalias de China intensifican la incertidumbre de una recesión de los mercados a nivel mundial. Y es que los aumentos arancelarios recíprocos de la Unión Americana y el gigante asiático podrían imposibilitar el comercio de bienes entre las dos economías más grandes del mundo, que ascendió a más de 650,000 millones de dólares en 2024. Y ahora vamos hasta Argentina, porque ha sido un día marcado por las medidas económicas. La administración de Javier Milei anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20,000 millones de dólares. Además, notificó que desde el próximo lunes se levantará el llamado cepo cambiario para las personas naturales, una medida que había entrado en vigor desde el 2019. Previamente, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos comentaba sobre cuáles podrían ser los efectos de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Bueno, esa es una pregunta fundamental. Este es el acuerdo número 23 que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional, y hay una historia de acuerdos que no terminan bien. Entonces, más allá de lo que dice el gobierno, que efectivamente salió a decir desde el Ministerio de Economía que este es un acuerdo distinto, en un momento distinto, con una gestión distinta, la población en general siempre se pregunta, cuando aparece un acuerdo con el Fondo Monetario, si efectivamente al final de ese proceso el país va a estar mejor o va a estar peor. En lo inmediato, parte de ese acuerdo tiene que ver con lo que mencionabas, con que desaparece el cepo cambiario. ¿Qué era el cepo cambiario? La imposibilidad de acceder en casi la mayoría de los casos al dólar oficial. Eso va a dejar de existir en casi todas las situaciones, y se entra además en un sistema de bandas de flotación para el acceso a este dólar oficial, que va a ir entre los 1.000 y los 1.400 pesos y va a ir variando a lo largo del tiempo, agrandándose en un 1% mensual para un lado y para el otro, y el gobierno va el gobierno a través del Banco Central va a activar para tratar de contener si va a irse más allá de los 1.400 para arriba o más abajo de los 1.000
para abajo. Lo que se puede esperar, o los que algunos esperan, los que todos van a estar observando, es que va a pasar efectivamente con ese dólar que hoy está a menos de 1.100, un poco arriba de los 1.000 pesos el día lunes. Va a ir por encima de los 1.300, de los 1.350, que es donde están los dólares paralelos hoy, y en caso de que eso ocurra, ¿cómo se trasladará finalmente eso a precios? Porque efectivamente si eso ocurre sería una devaluación del dólar oficial, y el impacto que eso podría tener en la economía cotidiana de las personas es lo que estarán observando los ciudadanos. En otro orden de ideas, la capital colombiana deja atrás el racionamiento de agua tras un año de cortes que afectaron a millones de habitantes de Bogotá y también de algunos municipios aledaños. La medida establecida tras una intensa sequía en 2024 dejará de ser efectiva este sábado 12 de abril. Natalia Plaza nos cuenta los detalles. Después de un año de cortes de agua, Bogotá dejará atrás el racionamiento. La medida afectó a millones de ciudadanos de la capital colombiana y a 11 municipios aledaños, con cortes de más de 24 horas, una vez cada 9 días. Mañana a las 8 de la mañana termina el racionamiento de agua en Bogotá. Sabemos que fue un año muy complejo, muy difícil para todos. Fue un año que afectó la calidad de vida a los habitantes de Bogotá. Galán impulsó el racionamiento luego de una intensa sequía en la región que dejó en mínimos las reservas de agua de la ciudad, lo que le valió críticas al mandatario y a sus predecesores por la gestión de estos depósitos. Críticas que se aumentaron con el tiempo a medida que las lluvias regresaron a la ciudad y la paradoja de un racionamiento en temporada húmeda hizo crecer el descontento entre los ciudadanos. Que ya termine, porque eso para nosotros es un karma, como decir, que es... Cuando no hay agua, eso es algo espantoso, terrible. Todo lo que sea a nuestra mano, a nuestro alcance, lo llenamos con agua. Ollas, vasijas de jugo, baldes grandes, canecas, lo que sea a nuestro alcance lo llenamos, y aún así lo que te digo, tratamos de economizar lo que más podemos y no nos da abasto. Entonces nos toca a veces correr a donde el vecino, regálame un baldecito de agua. La crisis hídrica, que se prevé empeore con los estragos del cambio climático, ha puesto en el foco la gestión de los recursos hídricos en la capital colombiana. Al respecto, algunos expertos en gestión del agua han llamado a las autoridades a preparar la ciudad. La protección de ecosistemas como los humedales o el uso de pavimentos absorbentes que filtren el agua lluvia y la inversión en más infraestructura de almacenaje y tratamiento están entre las soluciones planteadas para enfrentar futuras sequías. Y este fue un viernes de votación anticipada en Ecuador. Los mayores de 50 años en condiciones de discapacidad sufragaron para elegir al próximo presidente o presidenta del país, después de que ayer lo hicieron las personas privadas de la libertad. Y es que el domingo la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el actual mandatario, Daniel Noboa, se disputan el primer cargo de la nación, unos comicios que se prevén reñidos, ya que en la primera vuelta la diferencia de votos entre ambos candidatos fue de tan solo 17,000 sufragios. Previamente nos daba los detalles nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Bueno, a propósito de ya entrar en el silencio electoral a pocas horas de las próximas elecciones presidenciales del 13 de abril, el balance ha sido de una campaña electoral muy dura. Inclusive se ha definido prácticamente como que ha dejado un desorden institucional. Eso lo declaraba esta mañana el analista político Pedro Donoso, que considera que ha sido una de las peores campañas, sobre todo en cuanto al uso de información, en cuanto a la cantidad de ataques que se realizaron entre uno y otro candidato. Según el portal también de verificación de contenido Lupa Media, ha dicho que tan solo en las redes sociales se han emitido por lo menos 247 contenidos, de los cuales 74% de ellos son falsos, por el cual la campaña electoral ha sido enfocada principalmente en redes sociales. Y de igual forma también se ha utilizado mucha inteligencia artificial, mucho contenido falso, mucho ataque de parte y parte y muy pocas las propuestas por parte de ambos candidatos. A partir de este momento se ingresa en lo que se conoce como el silencio electoral, pero es considerado prácticamente letra muerta, porque muchas de las normativas que establece la regulación de la campaña electoral no se están cumpliendo. De igual forma también la campaña electoral a partir de este momento se traslada así a las redes sociales, donde los candidatos a partir de este momento continúan realizando sus campañas electorales hasta inclusive el 13 de abril. Se ha dicho también que la discusión se ha centrado principalmente en estas redes sociales. Se considera inclusive en este momento que se ha mantenido casi como una intoxicación publicitaria por parte de ambos
candidato, lo que ha llevado esta campaña electoral a una fuerte hartazgo por parte de los electores. Daniel Noboa cerró también su campaña electoral el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. De igual forma también anteriormente coincidió con Luisa González, específicamente en la misma ciudad, en dos zonas distintas, donde básicamente sus mensajes de campaña estuvieron enfocados principalmente a atacarse uno de otro. Mientras tanto, Daniel Noboa ha calificado en todo momento que no debería regalarse la campaña electoral en las elecciones al narcoestado sin presentar mayores pruebas.